Recorrido histórico de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Aprobación, condena y aprobación. Veremos una breve semblanza de Luisa, escrita por Raúl Ábalos Ríos, una primera aprobación de sus escritos con comentarios añadidos sobre Luisa, del padre Pablo Martín, la condena de varios de sus escritos y la situación actual de aprobación de los mismos. Breve semblanza de Luisa Picarreta. No es la intención realizar una biografía de Luisa en este capítulo, pues existen obras escritas al respecto. Una muy notoria, El sol de mi voluntad, publicado por Editrice Vaticana. Sencillamente se quiere dar algunos datos para que el lector se familiarice más con ella. Algunos datos básicos. Nace el 23 de abril de 1865 en Corato, Italia, y muere el 4 de marzo de 1947. Participa activamente en la Pasión de Cristo y es llamada a ser alma víctima. A lo largo de su vida recibe muchas enseñanzas de Jesús y las escribe por orden de su confesor. Por mandato del obispo, el padre San Aníbal María de Francia, 1919 a 1927, fue su confesor extraordinario y revisor eclesiástico de sus escritos. En una carta, Luisa dice: «Nosotros no hablamos de algo que la Iglesia haya condenado, sino de algo que la Iglesia todavía no conoce y que un día conocerá con triunfo y victoria». Aquí Luisa expresa que de lo que se habla, el conocimiento del reino de la divina voluntad, algún día se conocerá dando triunfo y victoria a la Iglesia. Un personaje muy importante en esta obra de la divina voluntad o fiat divino es el padre San Aníbal María de Francia. Nace en 1851 y muere en 1927. Que, como vemos, fue confesor extraordinario y revisor eclesiástico de sus escritos. San Aníbal publicó algunas obras de Luisa y tenía deseo de publicar más, pero falleció antes de que Luisa acabara de escribir todos los volúmenes. Pero es uno de los grandes iniciadores de dar a conocer la obra de la divina voluntad, dada a Luisa. Veamos algunos datos sobre él. Fundó dos nuevas familias religiosas. En 1887, la Congregación de las Hijas del Divino Celo. Y 10 años después, la Congregación de los Padres Rogacionistas. Para difundir la oración por las vocaciones, promovió numerosas iniciativas. Fue beatificado el 7 de octubre de 1991 y canonizado el 16 de mayo de 2004 por San Juan Pablo II. El Papa Benedicto XVI inaugura una estatua de él en el Vaticano el 7 de julio de 2010. Algunas cosas que comentó este santo sacerdote, cuyo corazón está incorrupto, en su correspondencia a Luisa Picarreta, y como tomó para sí esta obra, lo ponemos a continuación. Actualmente, en mi meditación de la mañana, además de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, leo con mucha calma y reflexión 2 o 3 capítulos de sus escritos sobre la divina voluntad, y las impresiones que recibo son íntimas y profundas.
yo veo en ellos una ciencia sublime y divina. Son escritos que es necesario que ya se den a conocer al mundo. Creo que harán muchísimo bien y, según mi parecer, ninguna inteligencia humana habría podido formularlos. Sepa que yo ya no me ocupo casi para nada de mis institutos desde que me he dedicado totalmente a la grande obra de la divina voluntad. Hablo de ella con personas espirituales. Me entretengo sobre este asunto con quien mejor puedo. Hago la mayor propaganda que puedo, incluso en mis institutos. Luisa, en un capítulo del libro 22 de 1 de junio de 1927, dice lo siguiente sobre este santo sacerdote. Entonces, me sentía afligida, no solo por las privaciones de mi dulce Jesús, sino porque también me había llegado la noticia inesperada de la muerte del reverendo Padre Di Francia. Era el único que me quedaba, a quien podía abrir mi pobre alma, que me comprendía bien, era un santo, al cual me confiaba, y que tanto había comprendido todo el valor de lo que Jesús me había dicho sobre la divina voluntad. Tenía tanto interés en esto que con insistencia se había llevado todos los escritos para publicarlos. Aquí se ve la importancia que le da un santo a la grande obra de la divina voluntad, como escribió, y cómo deja de lado las demás cosas para dedicarse totalmente a esta obra tan grande. Es como dice el Evangelio: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y, al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Mateo 13. El padre Aníbal también habla de que son escritos que es necesario que ya se den a conocer al mundo, que contienen una ciencia sublime y divina, y que, según su parecer, ninguna inteligencia humana habría podido formularlos. Son afirmaciones de un revisor eclesial y un santo. A continuación también presentamos algunos textos de la biografía sobre Luisa Picarreta, escrita por el fraile menor capuchino Bernardino Giuseppe Bucci. En mi infancia tuve contactos continuos y directos con la sierva de Dios, facilitados por mi tía Rosario Bucci, que durante cerca de 40 años asistió noche y día a la sierva de Dios. Las dos trabajaban juntas en el bordado con bastidor, con el que obtenían lo necesario para su sustento. Mis parientes se hallaban unidos a la familia Picarreta por numerosos vínculos. Mis hermanas Isa, María y Gema frecuentaban asiduamente la casa de Luisa, entre otras cosas para aprender el bordado con bastidor. Gema, la pequeña, era la preferida de Luisa, que al nacer sugirió que la llamaran con ese nombre. La hermana de Luisa, Angelina, fue madrina de bautismo y de confirmación de mis hermanas. Teníamos tanta intimidad con ella que en la familia todos la llamábamos tía Angelina. Con Luisa hablábamos con mucha familiaridad. Recuerdo que mi madre acudía periódicamente a la casa de Luisa y se entretenía largo tiempo con ella. De la sierva de Dios yo personalmente recibí estampitas e imagencitas. A pesar de nuestra familiaridad,
Ante Luisa yo permanecía silencioso, embelesado por la fascinación que emanaba. El Santo Padre Pío enviaba a muchas personas a Luisa Picarreta y decía a los habitantes de Corato que iban a San Giovanni Rotondo: ¿qué venís a hacer aquí? Tenéis a Luisa, acudid a ella. Luisa dijo a mi tía: tú serás mi testigo. Y el Padre Pío un día le dijo a quemarropa, en su dialecto de Benevento, estas palabras: Rosaria, sigue adelante, pues Luisa es grande y el mundo se llenará de Luisa. Después de la muerte del venerado Padre Pío, mi tía dijo un día: el Padre Pío profetizó que Luisa sería conocida en todo el mundo, y repetía la frase que el Padre Pío había pronunciado en su dialecto. Yo le respondí que el caso de Luisa Picarreta no tendría fácil solución. En efecto, incluso en Corato ya no se hablaba de ella, y la frase del Padre Pío podría considerarse un gesto de consolación. Pero mi tía rebatió: no. El Padre Pío, durante la confesión, me dijo que Luisa no es un hecho humano, sino una obra de Dios. Y Él mismo hará que salga a la luz. El mundo quedará asombrado ante su grandeza. No pasarán muchos años antes de que esto suceda. El nuevo milenio verá la luz de Luisa. Estos pequeños extractos nos dan ciertas ideas de que Luisa y de que lo que dijo el Santo Padre Pío sobre ella, obviamente no es un asunto menor, sino grande para la Iglesia y el mundo. Luisa es grande y el mundo se llenará de Luisa. Luisa no es un hecho humano, sino una obra de Dios. El nuevo milenio verá la luz de Luisa. Este nuevo milenio es precisamente el que estamos viviendo, el tercer milenio. Todo esto nos lleva a caer de rodillas y agradecer a Dios el habernos escogido para vivir en este tiempo y tener la oportunidad de conocer y vivir en el divino querer. Ahora pasamos a la primera aprobación de los escritos de Luisa y un comentario sobre Luisa del Padre Pablo Martín Sanguinao. Las verdades sobre la divina voluntad, más o menos desarrolladas, las encuentro ahora en la divina revelación, en la Sagrada Escritura, pero no habría podido percibirlas, y me doy cuenta que nadie habría podido hacerlo, si la decisiva luz de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. No tengo noticia, ni me resulta que otros autores espirituales en la Iglesia hayan tratado este tema como ella. No existe nada semejante, ni en extensión ni en profundidad. La doctrina que resulta de sus escritos es un conjunto de afirmaciones absolutamente coherente, de la máxima limpidez, plenamente legítimo, a la luz de la revelación pública y de la doctrina segura de la Iglesia. Todo lo que Luisa escribió no lo hizo por su propia iniciativa, sino obedeciendo al mandato de la Iglesia. Tuvo 5 confesores, designados por la autoridad de sus varios arzobispos para que cuidaran de ella. Una laica desconocida,
¿cuándo se ha visto? Y que cuidaran también de los escritos que ellos mismos le mandaban que escribiera. Todo lo que Luisa escribió no es fruto de su inteligencia, sino de su vida. Es lo que ella vivía. Son el primer testimonio insustituible de las grandes cosas que el Todopoderoso ha hecho en ella, porque ha mirado la nulidad de su sierva. Han sido escritos con el doble y tremendo sello y garantía de la cruz de la obediencia. De la cruz y de la obediencia. El padre Aníbal María di Francia, ahora santo, canonizado el 16 de mayo de 2004, confesor suyo extraordinario durante 17 años en la arquidiócesis de Trani, Italia, fue nombrado censor eclesiástico de los escritos de Luisa. Él examinó los 19 primeros volúmenes, además de las Horas de la Pasión, que publicó en 4 ediciones. No había nada de erróneo o de peligroso. Por el contrario, quedó muy edificado. Si bien en alguna de sus cartas a Luisa le habla de ciertas dificultades que algún sacerdote habría encontrado. Por ejemplo, el hecho de que Jesús va pronunciando las palabras de la consagración sobre algunas víctimas. A todos estos volúmenes les puso su nihil obstat y asimismo obtuvo el imprimatur del arzobispo. De todo lo que escribió, como dicho por nuestro Señor a ella, el Señor precisamente lanza un reto abierto a ver quién es capaz de hallar algún error de doctrina y exige que todo lo que Él ha dicho sea publicado como Él lo ha dicho, respetando cada palabra. No es impedimento para ello el modo como Luisa escribe, lleno de errores gramaticales, de ortografía y sintaxis. Por el contrario, ese pobrísimo envoltorio humano es providencial para detener a quien no se acerca con la actitud correcta. También hay personas a quienes de alguna forma les llama la atención la figura y la vida de Luisa, pero que ante sus escritos sienten solo dificultad e incluso hostilidad. Querer hacer de ella una santa, y tener una santa así podría ser incluso cuestión de prestigio, pero a la vez ignorando o queriendo dejar a un lado sus escritos, sería como pretender la concha y no querer la perla que contiene. En sus escritos, el Señor exige a Luisa que no oculte que todo se lo ha dicho Él y que no oculte que se lo ha dicho a Luisa y no al viento o a quien sabe. Luisa no resulta significativa tan solo por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Es más, hasta el punto de no tener que morir porque así quería la obediencia. No es solo admirable su vida crucificada como víctima, porque en realidad esta vocación, la condición y el prólogo, es de otra misión aún más importante y decisiva,
ser ella la depositaria de los secretos del Rey y del tesoro de la divina voluntad como vida. Ser ella la primera de la nueva generación, inédita, de los hijos que tendrán como vida la divina voluntad. Ese es su nombre nuevo, la pequeña hija de la divina voluntad. Cuando el Señor le habla de ella y de la misión que le encomienda, además del estado de víctima, le presenta como modelo y punto de referencia inalcanzable a su Madre Santísima y le habla de la misión de la Santísima Virgen como Madre del Redentor. Ello hace aparecer a Luisa en un contexto extraordinario, único, no porque ella sea grande, al contrario, le dice que es la más pequeña que ha encontrado, sino por cuanto es grande la misión que le ha confiado, la de responder a Dios en nombre de todos para acoger el reino de la divina voluntad en la tierra, como reina en el cielo. El mensaje de la revelación privada que Luisa ha recibido es, en resumen, el vivir en la divina voluntad, algo muy distinto de hacer la voluntad de Dios en lo que manda o permite. Es imposible que Luisa o alguien se haya inventado todo esto. Es imposible que antes de ella haya sido una cosa conocida. Existirían las pruebas. Es imposible que, de la forma como se lo explica y lo enseña nuestro Señor, si hubiera sido conocido y vivido por alguien en la Iglesia, nunca se hubiera hablado de ello. Esto es otro reto de Jesús. Desafía poder hallar un solo libro de espiritualidad o de la vida de un santo que diga lo que él está diciendo por primera vez a Luisa. Es imposible que Luisa hable de ello como habla si no lo hubiera vivido. Igual que es imposible conocerlo y vivirlo sin hablar este lenguaje, sino el lenguaje propio de la voluntad humana, protagonista de su propia virtud y de su vida espiritual. Nos hallaríamos ante un dilema. O Luisa es, según sus palabras, el alma más soberbia del mundo, con todo lo que la soberbia lleva consigo, o bien lo que dice, obligada por la obediencia a hacer este sacrificio, es todo verdad. Está clara la respuesta. Al hablar de la divina voluntad, no se puede ignorar a Luisa, no ya por ella, sino por su doctrina espiritual, que no puede ser separada de ella. Y al hablar de su doctrina, como cuando hablamos de ella, encontramos una serie de afirmaciones que parecen increíbles, como dice ella misma, que tantas veces habría querido quemar sus escritos por este motivo, pero la obediencia se lo impidió. Tales afirmaciones o contradicen la sana doctrina revelada que nos enseña la Iglesia, en cuyo caso deberíamos huir inmediatamente, o no la contradicen. Si la contradicen, es un deber decir exactamente en qué y demostrarlo. Si no son cosas conocidas, eso no quiere decir que estén en desacuerdo con la doctrina revelada.
Por lo demás, nuestro Señor desafía a encontrar un solo error y reivindica su derecho indiscutible a revelar sus verdades cuando quiere y a quien quiere, y a dar sus cosas a sus criaturas. A nosotros nos toca solamente comprobar si ello es posible, tomar nota y obrar en consecuencia. No le toca a la criatura dar leyes al Señor, sino doblegar la frente y adorar en silencio. Es el derecho de Dios. ¿Pero quién lo dice? Luisa. ¿Y quién es Luisa? Una pobre criatura, nadie. ¿Y la Iglesia no cuenta? Pero es Dios que habla a su Iglesia. ¿Pero quién puede decirlo? Y llegamos a la última trinchera, hasta que no se pronuncie la Iglesia. Llegando a este punto, le pregunto al Señor: tú has establecido las reglas del juego, o sea, que las verdades reveladas por ti, que hemos de creer, las conocemos y aceptamos por el testimonio y la autoridad de tu Iglesia amada. ¿Qué debemos hacer cuando tú mismo, como parece en ciertos casos, saltas las reglas? De acuerdo, no son doctrina de la Iglesia, al menos por ahora, y Luisa es vista con recelo como peligrosa por algunos, mientras que otros han dado hermosísimos testimonios de consentimiento y devoción a ella y a sus escritos. Por ejemplo, San Aníbal María de Francia, el cardenal Fernando Cento y tantos otros. Pero sus escritos fueron secuestrados en el archivo secreto del Santo Oficio, el cual puso en el índice 2 libros prohibidos, 3 de ellos, publicados precisamente por San Aníbal. Y entonces, ¿acaso la Iglesia ha condenado en concreto algún punto de sus escritos? No. Sencillamente, todavía no ha explicado ni confirmado nada. La misma Luisa lo dice en una carta. Nosotros no hablamos de algo que la Iglesia haya condenado, sino de algo que la Iglesia todavía no conoce y que un día conocerá con triunfo y victoria. Podemos creer a nuestro propio riesgo, no a riesgo de la Iglesia. En la Iglesia hay personas que no desean que se hable de todo esto, pero deben recordar que si estos callan, gritarán las piedras. ¿Qué podemos hacer, Señor? Si tú nos has dado todos los motivos y la gracia inmensa de creer, y por otra parte tu Iglesia, sin que haya condenado nada, aún no acoge sino desconfía, pero no es desconfianza de la Iglesia, que aún no se ha comprometido, sino de algunos hombres con autoridad en ella, que de esa forma se comprometen seriamente a su propio riesgo. Entonces, ¿quieres decir que en una situación paradójica como esta, que nos toma entre 2 fuegos, solo tú puedes intervenir y resolverla, Señor? Está comprometida tu gloria. Ahora pasamos a la condena. Para que el inicio de la causa de beatificación se llevara a cabo en la solemnidad de Cristo Rey, el 20 de noviembre de 1994, tuvo que pasar un largo tiempo en medio de muchas dificultades.
Imaginémonos, había que superar nada menos que la condena que sufrieron sus escritos en 1938. La historia de todo el proceso hasta llegar a este momento ha sido largo y penoso. Todo inició con el siguiente decreto de la Suprema Congregación del Santo Oficio, el 13 de julio de 1938. Y se lee así: con aprobación general de la Suprema Congregación del Santo Oficio, los eminentísimos y reverendísimos señores cardenales encargados de proteger las cosas de fe y de costumbres, habiendo precedentemente recibido el consentimiento de los reverendos señores consultores, condenaron y obligaron a poner en el índice de los libros prohibidos los libros que aquí mencionamos, escritos por Luisa Picarreta, y que otros han cuidado y publicado varias veces en varios sitios. Son los siguientes: El reloj de la pasión de nuestro Señor Jesucristo con un tratado sobre la divina voluntad. En el reino de la divina voluntad. La reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Al día siguiente, 14 del mismo mes y año, el Santísimo Señor, nuestro Pío, por divina providencia, Papa y le 11, en la acostumbrada audiencia concedida al reverendísimo Señor Asesor del Santo Oficio, aprobó la decisión de los eminentísimos padres, presentada a él, la confirmó y mandó que fuera publicada. Dado en Roma, Palacio del Santo Oficio, 31 de agosto de 1938. Romolo Pantanetti, notario de la Suprema Congregación. Pocos días después, el 11 de septiembre, en el Observatorio Romano, el periódico del Vaticano, fue publicado un artículo anónimo denigrando de Luisa o a Luisa y de sus escritos y poniendo en alerta al público. Luisa responde a la Iglesia, espontánea y pronta, con absoluta sumisión, a través de la siguiente carta. Espontánea y prontamente cumplo mi deber de alma cristiana, de humillar mi incondicional, pronta, plena y absoluta sumisión al juicio de la Santa Iglesia Romana, por lo que sin restricción alguna repruebo y condeno cuanto la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio reprueba y condena en dichos libros, en el mismo sentido y con la misma intención que tiene la Suprema Congregación. Esta declaración la humillo igualmente a mi amadísimo arzobispo Monseñor Giuseppe Leo, implorando de su paterna caridad que la haga llegar por su medio al Santo Oficio. Corato, Bari, Luisa Picarreta. He aquí lo que nuestro Señor mismo le dice a Luisa en el último volumen, 36, capítulo 30, 18 de septiembre de 1938, con motivo de la condena. Me encuentro en el mar de la divina voluntad, en medio de inmensas amarguras y humillaciones de las más humillantes, y como una pobre condenada. Y si no fuera porque mi Jesús se hace Él mismo mi apoyo, fuerza y ayuda, yo no sé cómo podría vivir. Mi dulce Jesús, entonces, tomando parte en mis penas, sufría junto conmigo, y en el ímpetu de su dolor y amor me dijo: querida hija mía, si tú supieras cuánto sufro, si yo te lo hiciera ver, morirías de dolor. Me veo obligado a esconder todo, toda la atrocidad,
la crueldad de la pena que siento para no afligirte más. Debes saber que no es a ti a quien han condenado, sino a mí junto contigo. Siento que se renueva mi condena. Cuando se condena el bien, es a mí a quien condenan. Pero tú, une en mi voluntad tu condena y mi condena a la que sufrí cuando fui crucificado, y te daré el mérito de mi condena y todos los bienes que ésta produce. Me hizo morir, llamó a la vida mi resurrección, en la cual todos debían encontrar la vida y la resurrección de todos los bienes. Con su condena creen que harán morir todo lo que he dicho sobre mi voluntad divina. Yo, en cambio, permitiré tales flagelos e incidentes tristes que haré resurgir mis verdades más bellas, más majestuosas entre los pueblos. Por eso, tanto de parte mía como de tu parte, no nos movamos en nada. Sigamos realizando lo que hemos hecho, aunque todos se pongan en contra. Este es mi modo de obrar divino, que por cuantos males hagan las criaturas, jamás hago a un lado mis obras. Las conservo siempre con mi potencia y virtud creadora, por amor a quien me ofende. Las amo siempre, sin jamás cesar. Yo me serviré de todos los medios de amor, de gracias, de castigos. Tocaré a las criaturas por todos lados para hacer que mi voluntad reine. Y cuando parezca como si el verdadero bien debiera morir, resucitará más bello y majestuoso. No podemos dejar de notar que así como la condena fue aprobada con el voto general de la Suprema Congregación del Santo Oficio, los eminentísimos y reverendísimos señores cardenales, encargados de proteger las cosas de fe y de costumbres, de los señores consultores y por su santidad Pío XI, del mismo modo, la providencia quiso que la misma Sagrada Congregación para la doctrina de la fe, los eminentísimos y reverentísimos señores cardenales, con a la cabeza el cardenal Ratzinger, cancelaran la condena, no sin el voto personal y decisivo de San Juan Pablo II, como por su parte hizo Pío XI, que firmó la condena. Los enemigos, por lo que se ve, eran poderosos y se habían filtrado hasta no se sabe dónde. La condena fue del todo inesperada e inexplicable desde el punto de vista humano, pero ciertamente, desde el punto de vista divino, no podía faltar. Pues no puede darse que una obra de Dios no sea honrada con la corona de la persecución, y definitivamente, de acuerdo a la grandeza de la misión, así debía ser la persecución. Hubo muchos intentos para obtener alguna aclaración, para quitar aquello que la Suprema Congregación del Santo Oficio considerara contrario a la sana doctrina de la fe, para que quitando lo que estaba mal, se pudieran seguir publicando y continuara el bien que estaban ya haciendo estos escritos. Claro, con qué gusto habrían dicho que estaba mal, para con razón suficiente justificar la condena. Pero nada, porque no había nada. De lo contrario, habría ido de por medio la honra de obispos, de revisores eclesiásticos, y hasta del mismo San Aníbal María de Francia. En una carta de Luisa que conservamos, escribe: «Siento lo del Padre Beda». Se trataba de una carta que éste envió a la Suprema Congregación del Santo Oficio para saber
qué era lo que estaba mal, argumentando la posibilidad de haberse equivocado. Dice Luisa: siento lo del padre Beda. ¿Por qué los manuscritos no llegaron a Roma? O sea, esta carta. ¿Quién lo impidió? Mientras yo sé, de fuerte segura, que en el Santo Oficio había peticiones de todas partes que querían que los escritos salieran a la luz. Por lo demás, se ve que el Señor quiere hacerlo todo Él. Si no hoy, mañana. Pero para que se aclarara todo esto, era necesario que pasaran muchos años. Apenas Luisa muere, su último confesor, don Benedetto Calvi, se dedicó a recoger y ordenar del mejor modo posible todo lo necesario para el inicio de la causa de beatificación, de la cual él estaba seguro algún día se llevaría a cabo. Muy feliz estará ahora que todos sus esfuerzos se vieron premiados. Realmente, sin todo lo que él hizo, mucho o muchísimo de todo lo que se tiene para el proceso de beatificación se habría perdido. Nuestro Señor había dispuesto que no fuera Él quien iniciara la causa de beatificación. Estaba muy reciente la condena. Y no es que fuera algo tan difícil beatificar a quien había sido condenado, aunque por lo demás la historia está llena de casos por el estilo. Uno de los más recientes, el de Santa Faustina Kowalski, quien también fue puesta en el índice de los libros prohibidos, y hay otros similares en la historia de la Iglesia. En 1968 muere don Benedetto Calvi y prácticamente todo queda sepultado. Quedaba como único testigo la señorita Rosario Bucci, a quien, como lo testimonia ella misma, Luisa le dijo un día que ella habría de ser la primera persona que diera su testimonio. También le dijo en alguna ocasión que un día vendrían 2 sacerdotes vestidos de blanco, venidos de muy lejos para sacar a la luz sus escritos y toda la doctrina de la divina voluntad. Y así fue. ¿Cuál fue o habría sido su sorpresa cuando se encontró un día al abrir la puerta de su casa con estos 2 sacerdotes con su hábito blanco y que además se presentaron como hijos de la divina voluntad? Sí, llegó un día en 1974 a Corato, una comunidad que había nacido apenas unos 4 años atrás y que se llamaba Legionarios Blancos de Nuestra Señora, pero que con motivo de la lectura de algunos de los escritos de Luisa Picarreta se había transformado totalmente al grado que con una nueva aprobación de su obispo cambió de nombre a Hijos de la Divina Voluntad. Nacida en Frascati, diócesis suburbicaria de Roma, pidieron al entonces obispo del lugar que les permitiera trasladarse a la ciudad de Corato, ciudad natal de Luisa, para en el lugar poder profundizar más seriamente el estudio de los escritos de la divina voluntad que Luisa escribiera y asimismo investigar para ver las razones por las cuales su proceso de beatificación no había iniciado. Así es como los miembros de esta comunidad se dieron cuenta de que algunos de los escritos de Luisa Picarreta habían sido puestos en el índice de libros prohibidos por el entonces Santo Oficio. ¿Cuál no habría sido su sorpresa? Apenas nacida la comunidad y ya pesaba sobre ellos una condena. Y como hijos de una condenada, así fueron tratados por muchos años y por diferentes lugares del mundo. No obstante, conociendo que no había nada condenable en dichos escritos,
decidieron investigar y hacer lo posible para dar inicio al proceso de beatificación. El entonces obispo de la diócesis de Trani, diócesis a la cual pertenece aún hoy la ciudad de Corato, les dio entonces una carta en la que se les autorizaba a recoger toda la información necesaria para iniciar el proceso de beatificación, esto es, elaborar el documento de la conveniencia de la causa de beatificación de Luisa Picarreta. El mayor obstáculo fue siempre la condena. Para dar inicio al proceso, era necesario que la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe diera su nihil obstat, pero parecía que sí había un obstáculo, y era precisamente la condena. Pasaron los años y la comunidad tuvo que dejar la diócesis, quedando todo otra vez como sepultado, pero sepultado como la semilla que debe enterrarse y perderse en la tierra para que fecunde a su debido tiempo. También en los corazones de los miembros de la comunidad había quedado bien sembrada la semilla y se alimentaba ésta constantemente en el silencio, nutriéndose de dichos escritos y de la oración, haciendo fuerza para que la condena fuera levantada y, por supuesto, no sin persecución. Hijos de una condenada. Años después, la providencia fue moviendo las cosas y, como ya sabemos, fue beatificado el padre Aníbal María di Francia en 1991. Seguramente esto dio motivo a que se movieran las cosas. De hecho, en una ocasión, recién beatificado el padre Aníbal, Monseñor Giuseppe Carata, el entonces obispo de la diócesis de Trani, dijo: con la beatificación del beato Aníbal María de Francia, han sido aprobados también por la Iglesia sus escritos y, por lo tanto, también sus prefacios a la obra de Luisa. Obras que el mismo santo, canonizado el 16 de mayo de 2004, publicó por primera vez y, como hemos mencionado, él mismo aprobó poniendo su nihil obstat. No obstante, todo debía quedar claro y seguía siendo necesario que se quitara la condena. Pasaron algunos años y finalmente la intervención del Santo Oficio fue cancelada el Sábado Santo 2 de abril de 1994, con el voto unánime de los cardenales de los diferentes dicasterios romanos, incluyendo el voto y aprobación de San Juan Pablo II. Con esto se podría proceder al inicio oficial del proceso de beatificación de Luisa Picarreta. Se preparó, por lo tanto, todo, y Su Excelencia Monseñor Carmelo Casati, obispo de la diócesis de Trani, dio inicio con una solemne ceremonia el día 20 de noviembre de 1994, la solemnidad de Cristo Rey. Varios meses después, el 30 de enero de 1996, después de 58 años de cautiverio, fueron liberados los escritos de Luisa que habían sido secuestrados. Algunos de los miembros del tribunal de la causa de beatificación de Luisa Picarreta fueron autorizados por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe para sacar copias de los originales que se conservan en el Archivo Secreto del Vaticano, para así
servirse de los originales manuscritos de los volúmenes de Luisa para la continuación de la causa. En junio de 2005 concluyó la fase diocesana de la causa de beatificación de Luisa Picarreta, como lo comunicó oficialmente la Archidiócesis de Trani Vistelli Barlette, Nazaret, el 4 de junio de dicho año. Comunicato. Se publicó también en el Observatorio Romano. La divina voluntad ha guiado a la arquidiócesis en esta última década para la culminación de los trabajos sobre el proceso de la causa de beatificación de la sierva de Dios Luisa Picarreta. La postulación diocesana anuncia que ha completado este itinerario. Se anuncia que el segundo Congreso Internacional se celebrará los días 27, 28, 29 de octubre de 2005 con la conclusión del proceso diocesano. La Pía Asociación Luisa Picarreta, Hijitos de la Divina Voluntad en Corato, es la encargada de realizar las tareas de secretaría para la celebración y recepción de invitados. Posteriormente se publicará de forma definitiva el programa de la celebración. Jesucristo presente en la Eucaristía nos guía como lo hizo la sierva Luisa. El vicario general, arzobispo Sabino Gianotti. Esperamos ahora que la historia haga justicia a la pequeña hija de la Divina Voluntad, pero más aún a nuestro Señor mismo, quien, como Él mismo dijera a Luisa, es a mí a quien han condenado. Pero sabemos bien que para que sean rehabilitados totalmente los escritos de Luisa y por lo tanto nuestro Señor mismo, el mejor modo es vivir la plenitud del reino de la divina voluntad que el Señor le enseñó. Y ya que muchas almas están gozando de los efectos tan benéficos que trae consigo este vivir en la divina voluntad, dándole a Dios toda la gloria que Él desde toda la eternidad ha esperado recibir de parte de todas las criaturas, gloria digna de un Dios. Como así le dijo Jesús a Luisa, libro 16, capítulo 16 de abril 26 de 1921. Hija mía, te lo repito, no mires a la tierra. A las criaturas dejémoslas, que hagan lo que quieran. ¿Quieren hacer guerra? Bueno, que la hagan. Y cuando se hayan cansado, entonces haré yo también mi guerra. Su cansancio en el mal, sus desilusiones, los desengaños, las pérdidas sufridas, las dispondrán a recibir mi guerra. Mi guerra será guerra de amor. Mi voluntad descenderá del cielo en medio de las criaturas. Todos tus actos hechos en mi voluntad y los de quienes vivan en mi voluntad harán guerra a las criaturas, pero no guerra de sangre, sino que irán a la guerra con las armas del amor, dándole dones y gracias. Harán cosas sorprendentes que llenarán de asombro al hombre ingrato. Esta voluntad mía, ejército celestial con armas divinas, confundirá al hombre, lo arrollará, le dará la luz para que ya no vea el mal, sino los dones y las riquezas con que quiero enriquecerlo. Los actos hechos en mi voluntad, conteniendo en sí la potencia creadora, serán la nueva salvación del hombre, y bajando del cielo, traerán todos los bienes a la tierra. Traerán la nueva era y el triunfo sobre la iniquidad humana. Por eso, multiplica tus actos en mi voluntad, para formar las armas, los dones, las gracias para poder bajar en medio de las criaturas y hacerles guerra de amor. Esta nueva era, de la que habla nuestro Señor, no tiene nada que ver con el movimiento así llamado también
New Age o nueva era. A lo que nuestro Señor se refiere es a la verdadera nueva era que nos ha preparado y no a lo que el mundo quiere llamar por este nombre, una nueva era sin el Dios de la revelación cristiana, católica. Y para terminar, veremos un pequeño vídeo muy corto, tomado de un vídeo que está en internet, que se llama El alba de un misterio, y se ha cortado la parte que nos importa, porque es una entrevista al arzobispo responsable de sus escritos, que falleció hace ya 3 años, que se le hizo una entrevista con respecto al de si leer o no leer los escritos. Entonces se escuchará por boca del mismísimo arzobispo, cuya aprobación no ha sido y cuya declaración no la ha cambiado el presente arzobispo de Trani. Pues entonces vemos cuál es la actitud de la archidiócesis de Trani. Come risuona nel suo cuore di pastore il futuro di questa realtà che crescendo in questi anni ormai dilaga in tutto il mondo? Ecco, personalmente mi sento molto responsabile. C'è una continua, proprio insistente richiesta circa gli iscritti, perché quanti hanno avuto tra le mani gli iscritti che erano già recensiti e avevano ricevuto il nulla osta, diciamo, dell'autorità, ma anche quelli che hanno in mano fotocopie degli scritti degli altri volumi dei diari, ecco, tutti affermano di trovare beneficio spirituale. Tutti mi dicono che la conoscenza di Luisa ha determinato nella propria vita addirittura una conversione. Per cui dinanzi a queste situazioni, a queste testimonianze, avverto l'urgenza proprio di offrire nella responsabilità che ha questa diocesi l'edizione tipica degli iscritti. Personalmente rimango convinto che se noi sposiamo la causa della spiritualità di Luisa, ecco, il Signore si servirà di noi per far trionfare quella luce che ha donato a questa creatura e che questa creatura ha saputo trasmettere attraverso strumenti che ora appaiono a noi rozzi o imprecisi, ma che se vengono purificati, se vengono letti alla luce proprio di Dio, possono produrre una santità adatta al nostro tempo, perché la santità per il nostro tempo ha bisogno di essere veramente rilanciata nella totalità e nella pienezza. Ecco, se non tendiamo al misticismo, noi non ne usciremo, dal positivismo, dal relativismo. Abbiamo bisogno veramente di essere decisi nella radicalità.